Buenos días, compañeros. ¿Qué tal se encuentran ustedes dos? Buenos días, Morrefete. Excelente. Me siento bien, clima agradable. Ahorita todo excelente. Me alegra saberlo, ahí, licenciado Eduardo. Y usted, señor Kevin Alexis, Hassan, ¿cómo se encuentra? Isama. Excelente, Mario, claro, como el agua. Me alegra mucho saberlo. Bueno, ustedes ya sabrán que ahorita estamos en vísperas de culminar nuestro primer año de la carrera de Derecho. Pudimos aprender bastantes cosas y considero que tuvimos muy buenos profesores que nos orientaron en ese camino y en honor a nuestro esfuerzo, ¿verdad? Es necesario destacar este aspecto. Como ustedes recordarán, el viernes 7 de noviembre se llevó a cabo el 6º Congreso de Estudiantes de Ciencias Jurídicas. Y si bien tuvimos dificultades para llegar a tiempo, igual que casi todos los alumnos, ¿verdad? Creo que pudimos disfrutar de esas grandes ponencias. Y la universidad en eso hizo muy bien en contratar a personas que sobresalen en su rubro, ¿verdad? Son muy eminentes en lo que hacen. En este caso, la primera ponencia titulada Argumentación Jurídica en las Sentencias Judiciales se llevó a cabo por el máster José Fernando Marroquín Galo, quien es magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué pudimos captar de todo lo que él nos transmitió? Hay una idea que es medular y es la siguiente, que no necesariamente la persona que más conoce sobre técnicas de argumentación como tal o ha leído más libros va a tener un desempeño correcto en esto, pero es siempre destacar que la argumentación es algo que se aprende y esto no quiere decir que estemos excluidos de leer, investigar y empaparnos de la información necesaria, pero sí estamos también obligados a ponerla en práctica y era algo a lo que él nos invitaba, ¿no? Habló de numerosos autores, incluso citó a Cicerón, que fue un gran jurista y orador romano. Podemos destacar bastantes aspectos ahí de todo lo que él habló. Para mí, no sé, ustedes, fue una de las ponencias más interesantes, si no es que la más interesante. Eduardo, ¿tienes algo que aportar o decir? Fíjate que sí, como tú bien lo dices, como el tema, ¿verdad? La argumentación. Él nos hablaba sobre la argumentación, sobre de las sentencias, ¿verdad? Cómo poder redactar una sentencia, argumentarla bien, no solo por leer, por dar un ejemplo, jurisprudencia, doctrina, porque todo también es como tú puedes redactar una sentencia, ¿verdad? Tienes que tener una técnica en redactar, decir correctamente las palabras que tú quieres poner, no solo citar algunas cosas de algunas jurisprudencias pasadas, sino que también leer, prácticamente leer la jurisprudencia y darte una idea para poder redactar mejor una sentencia, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Kevin? Excelente. Como Mario decía, ¿verdad? Llegaría fue una aventura, no sabía, ¿verdad? Y de la ponencia de Fernando Galo me encantó el punto central que tocaba acerca de la argumentación. Y él decía que el núcleo de la argumentación es que toda argumentación necesita la existencia de un problema. Y que, o sea, ¿cómo así que la argumentación necesita un problema? O sea, y es más que claro eso, porque, o sea, si no hay problema, no hay debate, si no hay debate, no hay argumentación. Y por lo que decía Eduardo sobre el estudio de las sentencias, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que para la investigación de un problema tenemos que seguir pasos esenciales, y él nos mencionaba que tenemos que, como primer paso, tenemos que estudiar el caso, tenemos que investigar sobre el caso, de ahí tenemos que saber argumentar bien para llegar a una excelente redacción. Como Mario decía, no el que más sabe de argumentación es
Pues, o sea, hacía reflexión también el magistrado que, o sea, que todos tenemos diferentes maneras de ver las cosas, pero, o sea, no por el hecho de ser juez vas a ser superior al abogado. O sea, cada quien tiene un papel importante y debemos desarrollarlo en lo que nos corresponde, pero siempre tratando de dar lo mejor de cada quien, ¿verdad? Y eso en mi caso fue lo que más me gustó. Bueno, y en la segunda ponencia fue realizada por la jueza Janet Corbero, ¿verdad? Si no me equivoco. Fue sobre inteligencia artificial, se recuerdan, ¿verdad? No sé qué opinión le merecen ustedes sobre esto. Mario, ¿qué opinión le darías vos sobre la ponencia que dio la jueza? Honestamente creo que todas las ponencias que vimos se articulan una detrás de la otra. Así es. Por ejemplo, en el caso del señor magistrado Fernando Gano, él nos decía que la argumentación influye mucho. ¿De qué manera? La inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías están empezando hasta cierto punto a suplantar ciertos medios tradicionales. Ahora, no es de extrañar que siempre se cometan errores, porque las herramientas como tal están para usarse, pero ellas no piensan. Quienes piensan somos nosotros. Así es. Entonces, una máquina no va a hacer las tareas correctamente, y más en el derecho, a pesar de que sí pueden replicar ciertos procesos o hacerlo de manera mecanizada, pero el derecho no se juega de esa manera. Y él incluso hizo un mediano énfasis en eso, muy somero, pero lo hizo. Y es de tener en cuenta ese aspecto, no descuidar nunca la buena argumentación, cultivarnos por nuestros medios y no confiarnos solo en una guía. Y me gustaría también citar en latín, porque él habló acerca de Cicerón. Ustedes saben que en esa época se decía tot capita, tot tribunalia, que significa tanta cabeza, tantos tribunales, de manera que ha sido muy común a lo largo de la historia equivocarse frente a lo que es la interpretación y la argumentación jurídica. Correcto. Ahora, ya que nosotros gozamos de herramientas como la inteligencia artificial y otras complementarias, yo honestamente no lo veo como una amenaza. Y eso lo dejaron muy claro los ponentes, sino como herramientas fundamentales, pero siempre tiene que prevalecer la supremacía del estudiante, el abogado o el juez que la usa, porque no puede usar la juez o un magistrado. Eso es lo que a mí me gustó destacar. Ahora, y también la ponente nos expuso una inteligencia artificial, la cual considero que va a ser de gran utilidad para nosotros a lo largo de la carrera, pero insisto, ¿verdad? No para que nos resuelva la vida, sino para que nos ayude a hacer mejor las cosas. Eduardo, ¿quiere añadir algo, compañero? Sí, fíjate que en lo que ustedes decían sobre la inteligencia artificial, del exponente, ¿verdad? Prácticamente no es que la inteligencia artificial nos ayude o nos haga todo el trabajo, ¿verdad? Nosotros como estudiantes tenemos que tener un conocimiento previo, no solo investigar, ¿verdad? Sino que prácticamente, o solo preguntarle a la guía, sino que uno tiene que buscar libros, doctrina, ocupar la biblioteca, ya que muchos estudiantes hoy no tienen la vocación de la lectura, ¿verdad? No que solo se meten a Google, por ejemplo, la que citó ChatGPT, donde se busca y dan la respuesta, ¿verdad? Pero hay veces que esas respuestas pueden ser erróneas. Y para mí sería mejor ocupar la inteligencia artificial a un beneficio que nos ayude, no que nos haga todo, por decirlo así, una tarea o algo así por el estilo, o solo apoyarnos en la inteligencia artificial, sino que también uno tener el hábito de leer, de conocer más el tema, porque algunos no tenemos el conocimiento necesario, solo le preguntamos a ella y la guía nos da la respuesta rapidito, y solo porque estudiamos, no tenemos el hábito de la lectura,
no tenemos el hábito de leer, que es lo que estamos poniendo, sino que solo porque nos pegamos, ¿verdad? La inteligencia artificial hoy en día pues me parece muy bien, pero no dejemos el hábito de la lectura, de leer, como digo, de investigar con unos propios medios, sino que, como le digo, leer bien y saber y conocer el tema, ¿verdad? No solo confiarse en la inteligencia artificial, como ya me mencionó ChatGPT, también me mencionó una que nos puede ayudar de muchísima utilidad más adelante, Nebu, también me pareció muy interesante esa inteligencia artificial porque prácticamente es como tú te ya el documento o las clases que has recibido todo el periodo y eso te ayuda a hacer un cuestionario. Para mí eso es beneficioso en una inteligencia artificial porque me facilita, ¿verdad? Pero no hay que dejar el hábito de la lectura, de leer documentos, ir a la biblioteca. Por ejemplo, en esta universidad tenemos una biblioteca. Si ustedes se han dado cuenta, no todos los estudiantes van a solicitar libros. No Son todos muy pocos. Son muy pocos, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos que cultivar eso, ¿verdad? No solo que la inteligencia artificial nos está ayudando y nos está facilitando, ¿verdad?, las cosas, pero no tenemos el hábito de la lectura, de ir a solicitar un libro, de leer. Hoy en día, después del día no dejan como antes. Por ejemplo, yo leí la última guía, hoy últimamente ya solo vas en la nube, pones el libro o decir que te hagan un resumen y solo el resumen de eso, ¿verdad? Ya no tenemos ese hábito. Entonces la inteligencia artificial prácticamente vino a evolucionar, pero a la vez está haciendo a los estudiantes un poco más huevones. Entonces, con todo respeto, pero tenemos que tener el hábito de la lectura, ¿verdad? De leer novelas, por ejemplo, la leyenda del Cipitío, la historia de El Salvador. Prácticamente hoy solo unimos, ponemos la inteligencia y ya nos sale un resumen, ¿verdad? Pero no y perdemos el contexto de los antecedentes que tenemos históricamente, sino que prácticamente solo buscamos lo que queremos recapitular, pero no sabemos el contexto anterior, previo y después de la historia, ¿verdad? Entonces, continuemos hablando de leer y la herramienta de la guía es muy beneficioso para nosotros, pero también sabiendo utilizar, ¿verdad? Correcto, me gustaría destacar ese punto que él dijo, ¿verdad? Aunque se pueda tomar quizás como chiste, pero realmente es necesario que nosotros damos un conocimiento de nuestra realidad desde aspectos tan medulares como los folclóricos, tú lo mencionaste, culturales, porque la realidad jurídica, el derecho como tal, no está aislado en una burbuja. En el derecho converge absolutamente toda la política, la filosofía, la cultura, la ciencia, la economía, la historia, la sociología, la psicología, es decir, abarca todo. Y por eso precisamente la inteligencia artificial nos plantea nuevos retos. Ahora traigo a colación otro tema que se habló durante esa ponencia. Me gustaría saber, por ejemplo, tu postura con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial en el proceso civil y mercantil. ¿Qué postura tienes respecto a ello? ¿Qué fue lo que más tomó la atención de eso? Yo tengo un pensamiento bien crítico y analítico. Yo siento que como abogados, como juristas, estamos en constante evolución y estamos obligados a aplicarnos a esto. Como ustedes decían, ¿verdad? No por el hecho de ocupar IA te volvemos abogado. El problema es que hagas la IA tu zona de confort. Así como es importante estar evolucionando, en constante evolucionando, así es importante también que vos te forces por ser analítico, crítico, o sea, incluso dentro del país han habido casos, el caso recientemente del abogado que solo, como Eduardo decía, la copia y pega una sentencia, un caso de ChatGPT copia y pegada, eso no es moralmente ni éticamente correcto. Es barbárico. Es barbárico. Entonces, o sea, si estamos en evolución,
pero por eso no quiere decir que la IA no va a hacer el trabajo, sino que, o sea, ¿cómo vas a creer vos que, o sea, te vas a acomodar a eso? No, siento que es importante llevar todo de la mano y en el proceso mercantil, civil, como vos decías, civil mercantil, es importante el estudio. Porque si vos te acostumbras a solo a preguntarle a ChatGPT cómo se redacta una solicitud de muerte presunta, claro, la IA te la va a hacer, pero vas a ver cómo la vas a mandar a imprimir y ya estuvo. Pero tu conocimiento, ¿dónde está? ¿Dónde queda? O sea, no sé qué más tú le puedas agregar. No, y es de destacar que la IA falla muchas veces. Así es, correctamente. La IA no está regida bajo el mismo conocimiento que sí posee un abogado. Y por eso muchos autores incluso dicen que la inteligencia artificial está mal llamada inteligencia artificial. Así que con respecto a eso me parecen muy reconfortantes sus posturas y me gustaría que ya para culminar este aspecto inherente a la inteligencia artificial pasemos a hablar acerca de la actualización del derecho penal y procesal penal en El Salvador, lo cual inmiscuye a las últimas reformas. ¿Quiere decir algo? Sí, como bien lo mencionaba el exponente Iván García, me gustó mucho de lo que nos habló, ¿verdad? Sobre algunas reformas que ha sufrido el Código Penal, el Código Procesal Penal, ¿verdad? Por ejemplo, me gustó también como él nos exponía sobre las reformas, ¿verdad? Me gustó también que él citó bastantes libros también bastantes páginas. Y por ejemplo, por darle un artículo, ¿verdad?, que me llamó también la atención, que es el 147E, que nos habla sobre la conducción peligrosa, ¿verdad? Aquí, ¿quién de aquí de nosotros nos ha gustado alguna bebida o cosas así por el estilo, para que sea con alcohol o sin alcohol, ¿verdad? Acordémonos que manejar una gran responsabilidad, tanto como uno como conductor, tanto como las personas que van a bordo del vehículo, ¿verdad? Tenemos que tener una gran responsabilidad. Y antes de que surgiera esta nueva reforma, recordemos que aceptaban unos graditos de alcohol, ¿verdad?, en sangre. Pero, sin embargo, con esta nueva reforma, pues, fue claro, cero, ¿verdad? Y, como bien lo ha dicho nuestro licenciado, dura lex, sed lex, ¿verdad? Dura la ley, pero es la ley. Y la tenemos que obedecer. Se dice cero alcohol, cero alcohol. También lo mencionó también sobre el artículo 148, que nos habla sobre la privación de libertad, ¿verdad? Que ha sufrido una nueva reforma, que prácticamente hoy va de 3 años a 8 años. También el artículo 158, ¿verdad?, que nos habla sobre la privación, de 10 años a 16 años, y cuando uno es una menor incapaz, son de 18 años a 26 años, ¿verdad? Ha sufrido una nueva reforma. También aquí cabe mencionar que ustedes no han comprado cosas de marca. Bueno, al menos yo nunca he comprado nada ahí. Para lo que hemos comprado, ¿verdad?, ciertas cositas, recordémonos que Marketplace para nosotros es como vender algo, pero no damos una forma de factura, ¿verdad? Entonces, de tener cuidado porque hubo una nueva reforma que se llama la receptación, ¿verdad? Si ustedes saben qué es la receptación, es comprar artículos sin una factura. Entonces, posiblemente esos artículos pudieran ser robados o no sé, ¿verdad? Ahora razón, esos artículos no tienen una factura, no tienen una validez legalmente que te ampara, ¿verdad? Es tuyo o lo compraste de una manera legalmente, ¿verdad?, hablando. Entonces, la receptación también sufrió una nueva reforma. Hoy nos habla de 6 años a 10 años. Entonces, tengamos cuidado en las cosas que compramos, ¿verdad? Tanto como en marketplace o tiendas o afuera, en lugarcito, ¿verdad? Es de tener cuidado, porque algunas cosas no dan factura. Entonces, es de tener mucho ojo con eso, ¿verdad? Porque podríamos hablar de la receptación, podríamos comprar artículos robados sin uno darse cuenta que son robados, ¿verdad?
uno tiene la buena fe de comprar las cosas y lastimosamente puedan ser robados, ¿verdad? He tenido mucho gusto con eso. También nos habló sobre el artículo 207, que habla sobre el hurto, ¿verdad? ¿Tú qué opinión tienes de lo del hurto? Porque surgió una nueva reforma, que hoy son de 6 años a 10 años, ¿verdad? ¿Tú qué opinión le das sobre la nueva reforma que nos habló? ¿O qué más lo que te haya gustado a ti de las nuevas reformas? Si te parecieron que están bien o están muy excesivas los años, ¿verdad? Porque con las nuevas reformas prácticamente los años han cambiado, ¿verdad? Hoy ya son mayoritarios los años. Bueno, es un tema realmente complicado. En materia penal están suscitándose demasiadas reformas, son inconmensurables. Ya he escuchado casos de muchos estudiantes, ¿verdad?, que van más avanzados que nosotros, que ya les han tocado comprar Código Penal y la recopilación de leyes civiles muchísimas veces. Y quisiera dejar en claro lo siguiente, porque lo dijo este señor que es el magistrado, el doctor Ramón Iván García, que muchas de estas leyes son injustas como tal, y hay otro gran problema, es que no están a cabo, no están elaboradas a cabo por personas especializadas en la materia o por juristas como tal. O sea, de mi parte considero que quizás esa pena para un hurto es excesiva. Claro, habría que ver, habría ahí que convalidar, ¿verdad?, qué tipo de bienes peligraron, ¿verdad?, el tipo de hurto y si hubo agravante en esa situación. Pero en sí considero que una pena así es exorbitante. Y eso es algo que se está viendo a nivel nacional, ¿verdad? Las leyes se están endureciendo bastante y eso explica el hecho de que estén cambiando. No sé qué postura tiene usted, licenciado. Es que siento que lo importante aquí es de ver la evolución que el derecho lleva con los años. Por ejemplo, o sea, tenemos que ver eso tan importante de la proporcionalidad de las penas. O sea, por ejemplo, con los delitos imprudentes, vamos a remitir a años atrás cuando en el país no existían carros, ¿verdad? No había las carros. O sea, ¿cómo íbamos a buscar a alguien por atropellar a una persona si no había carros? Entonces, dentro de las clases siempre nos ha mencionado algo, ¿verdad? Muy importante, que la costumbre no constituye derecho siempre y cuando la ley lo permita. Entonces, es importante adecuar el derecho al derecho. Y dentro de esto va la constante evolución que hay. Que así como que cuando ya hubieron automóviles dentro del país, comenzaron a haber accidentes, ¿verdad? Ya se constituyeron nuevos delitos, nuevas penas, nuevas sanciones, etcétera, ¿verdad? Pero es bien importante que nuestros magistrados, dentro de las reformas penales, evalúen esto, la correcta proporcionalidad de las penas, porque siento que es bien ilógico que por un delito imprudente te quieran poner penas de hasta 10 años, cuando, o sea, hay otros métodos cuando se puede pagar con responsabilidad civil. ¿Cuál es la necesidad de meter a una persona presa por una falta leve? O sea, no hay necesidad. Hay otros factores, siento yo. No sé qué opinión le pueden haber de ustedes. Como bien mencionaba el licenciado Valdema, en el caso de una gallina. ¿Se puede enseñar del caso de la gallina? Todos. Así es. Entonces, si ustedes ven ese caso de la gallina, pues para mí es exagerado, la pena. Realmente es una pena exagerada. Pero, como bien lo han dicho, ¿verdad?, la evolución y las penas sobre la reforma que han habido, pues, para mí, los juristas, pues, prácticamente, no sé, le falta como un lado humano a las cosas, ¿verdad? No solo tener sanciones exorbitantes, años, chica, de unas penas, uno queda, por darle un ejemplo, como la mencioné, lo de la gallina, ¿verdad?
Prácticamente, ¿cuánto cuesta una gallina hoy en día en El Salvador? No, de 8 a 12 dólares, máximo 15 dólares una gallina. Y si usted está hablando de hurto, de robarse una gallina, por esa cantidad de dinero irse detenido o preso prácticamente de 2 a 3 años, que para mí me parece algo ilógico, ¿verdad? Cómo están reformando el Código Penal, es cierto que se están adecuando a las necesidades que nosotros tenemos, pero para mí son exorbitantes los años, como bien lo mencionaba, en el caso de la gallina, ¿verdad? Para mí eso sí es algo muy insignificante. El costo que cuesta una gallina a los años que tú vas detenido. Entonces, ¿qué opinión le dan ustedes a eso? Siento que, o sea, sí tenemos que ver todos los factores, ¿verdad? Porque como mencionaba, la proporcionalidad, ¿verdad? Tenemos que ver el valor de los objetos y un montón de elementos. Pero sí es correcto lo que mencionábamos, que nuestros representantes tienen que velar por la correcta proporcionalidad, no poner penas exageradas a un delito que podría tener otras eximentes de responsabilidad. Mario, no sé, algo que quieras agregar. Bueno, quizás no tenga mayor cosa que añadir con respecto a eso. Ya hemos dejado bien cubierto el tema en materia penal. Estamos de acuerdo, las penas deben ser proporcionales a los hechos y lastimosamente creo que no estamos contemplando plenamente ese principio de proporcionalidad. Correcto. Y bueno, ustedes no sé si recuerdan lo que se habló en la última ponencia, tal vez para nosotros menos interesante, pero no menos importante, desde luego. Nos hablaron acerca de la ética y en el derecho como tal. Y lo que habló la abogada fue algo muy importante para mí, lo cual me hizo plantear una pregunta esencial. ¿Es distinta la ética de un abogado a la de otras profesiones? Porque no solo nos habla de liderazgo, que un líder no nace, además de citas bíblicas que creo que están hasta cierto punto de más, pero que se entiende el mensaje de por medio, ¿no? ¿Qué opiniones merece eso a ustedes? Respondiendo también a la pregunta que hice, señor Kevin. ¿Cómo te podría responder, Mario? O sea, distinta, ¿en qué sentido? Porque siento que dentro de la ética hay varios factores. Sí, como abogados debemos cumplir ciertos requisitos morales y que incluso como abogados tenemos nuestras normas, ¿verdad? Pero van los principios de nuestra ética moral, de nuestra crianza. O sea, no vos porque el hecho que tu cliente no sea una persona común, no le tienes que tener respeto. Porque tanto, así como el cliente necesita de vos, vos necesitas del cliente. Porque, o sea, es bien bayunco, así de decir, pero si no hubieran delitos, no hubieran faltas, no hubieran penas, etcétera, cualquier cosa que pudieras inventar, no tuviéramos trabajo. Sin la necesidad de un problema, no existiera nuestra vocación. Y dentro de esto, siempre importante el respeto que debemos tener hacia las demás personas, pero hacia a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestra imagen como abogados, porque qué feo escuchar que la gente hable, no, miren, ese abogado es corrupto, ese abogado le gusta el dinero, ese abogado por allá le voy a chupar, así no salvadoreño. Y qué bonito es escuchar, el magistrado, ¿no? Ese hombre de respeto, ese hombre, chica, no hombre, es de arreglar. Por ejemplo,
podemos hablar de nuestros licenciados, ¿verdad? Que tenemos licenciados que nosotros nos quedamos, wow, cuando sea abogado quiero ser como él, pero porque son personas excelentísimas que su ética es correcta y se rigen por ética y moral correctamente. No solo es No es conocimiento, no es solo conocimiento la ética. No sé qué ustedes puedan agregar a eso. Bueno, me gustaría destacar, por ejemplo, bueno, la temática fue el poder del compromiso, el liderazgo y la ética en el derecho. Ajá. Y lo decía siempre la máster Verónica Lices González Penado, a que ustedes sabrán es consejera propietaria del Consejo Nacional de la Judicatura, pues es una persona muy preparada, nos dejaba muchísimas reflexiones. No sé, Eduardo, quizá a modo de concluir, alguna reflexión que tengas o algo que te llamó la atención, que dijo ella en particular, más allá del liderazgo y la ética del derecho. Pues fíjate que te voy a poner un caso, ¿verdad? Y con eso quiero concluir mi participación aquí, ¿verdad? Fíjate que yo conozco a alguien que anteriormente trabajaba y no sabía conforme al derecho, ¿verdad? Como había mencionado, y ahí participa la ética también. Esa persona hacía cosas que para ver de ella estaba bien, pero conforme a la preparación, saliendo de la carrera del derecho, supo que lo que ella estaba haciendo anteriormente era malo, ¿verdad? Entonces, anteriormente eso era malo. Entonces, desde ahí ella conoció qué es la ética, ¿verdad? Como actuar con un buen derecho. Prácticamente, si ustedes, como ya abogados, que vamos a hacer en el futuro, pero actuamos como ya abogados. Si ustedes saben un caso X, ustedes lo miran fácil. Por ejemplo, que aceptación de la herencia, por dejarlo así. Usted sabe que el proceso duraría de aquí de unos 6 a 8 meses, el proceso. Y usted sabe cuánto la manera que le pueden cobrar a la persona, por su forma de vestir y todo eso. Prácticamente ustedes le dan un precio accesible a esa persona. Pero si usted viene y compara a esa persona con alguien que lleva un buen carro, tiene un buen trabajo, ya los precios, ustedes ya son precios exorbitantes. Entonces, ¿dónde queda la ética de nosotros, verdad? Tenemos que ayudar al prójimo, ¿sí? Pero tampoco tenemos que aprovecharnos de la persona que, de cierta manera, pues la vida lo ha tratado un poco mejor, ¿verdad? Socioeconómicamente hablando, ¿verdad? Entonces, para mí, la ética es muy importante en cómo adecuar las cosas, ¿verdad? No solo porque ves a una persona de bajos recursos, la ves menor que tú, ¿verdad? Éticamente hablando, tú querés que esa persona se supere, que sea mayor que vos, éticamente hablando, ¿verdad? Pero hoy, últimamente, las personas, hoy en la sociedad, pues, eso ya lo van desfasando, ¿verdad? Si uno tiene un buen trabajo, le está yendo bien, qué bien, ¿verdad? Pero si a otra persona le está yendo mal, prácticamente hablando, no ven la forma en que les ayudar, que suba su autoestima, que socioeconómicamente hablando lo suban, pero sino que prácticamente, no sé, como que la ética hace un buen abogado, ¿verdad? Correcto. Tanto como su vestimenta, tanto como su forma de expresarse, tratar a los clientes, tratar a las personas. Eso para mí es ética que va comparado con el derecho, ¿verdad? Pero, como digo, hay veces que las personas no saben que es ética, piensan que ética es algo que no va con ellos. Prácticamente, las personas, si ustedes saben de ética, no solo es de vestirse bien, hablar bien, sino que tener empatía con las demás personas, tampoco faltarle el respeto a las demás personas, ¿verdad? Entonces, si ustedes como abogados, jueces,
o más arriba, ¿verdad? Como sabe, tenemos que tener una buena ética. Y lo que ella habló prácticamente no pudo haber como ocurrido porque la introducción fue como más apegada a la iglesia, situada en los artículos, pero hablando ya profesionalmente, la ética es un principio fundamental y universal para todos, ¿verdad? Correcto. Para todas las personas, tanto dependiendo su nivel económicamente hablando, es parejo prácticamente. Fueron grandes intervenciones las suyas. No creo que esto culmine acá, probablemente cuando esto termine seguiremos reflexionando acerca de estos asuntos. Los ponentes, algunas posturas nos pudieron haber gustado más, otras nos pudieron haber gustado menos, pero todas fueron importantes como tal porque el mensaje fue claro. Y ojalá que se pueda volver a dar esta oportunidad. No dudo que serán realmente componentes de renombre que podamos volver a compartir y ojalá que esto lo sepamos poner en práctica y no solo quede como un conocimiento vacío, sino que lo vivemos en práctica en nuestras acciones, en nuestro actuar y en cómo atendemos a nuestro prójimo. Porque después de todo el lema universitario es que la ciencia es inmoral. Es para bueno, fue para mí un gusto haber compartido esta experiencia con ustedes. Sí, hubo dificultades, pero de la misma manera creo que la pasamos bien de principio a fin. Así que un gusto, licenciado Kelly. Igual, licenciado Eduardo. Magistrado. Un gusto, Mario. Un gustazo. Gusto, Eduardo. Que me esto,